Bueno, muy buenas tardes, jóvenes, señoritas. Mi nombre es Cristian Alberto Ortiz, técnico de CIPCA Altiplano. En esta oportunidad vamos a continuar con la exposición. Tengo entendido que este es el módulo número 4. Tengo entendido que ayer incluso han desarrollado con el profesor la temática de marco normativo de la juventud, ¿no? Entonces esto vendría a ser como que la segunda parte, ¿no? Nos vamos a centrar específicamente en lo que son los derechos y deberes de la juventud. ¿Me escuchan con normalidad, no? No hay ningún problema de interrupción, algún, alguna falla técnica. ¿Los jóvenes me escuchan? Sí, se escucha bien. Ya, gracias. Bien, entonces Yo escucho seguimos. bien. Si es que algún tema no se entiende, les voy a rogar que por favor me interrumpan nomás, me levantan la manito o escriben un comentario. Voy a tratar de estar atento a los mensajes, a los chats de esta plataforma para poder responder, ¿no? A ver, bien, continuamos entonces. Antes de empezar, quiero empezar con esta reflexión, ¿no? Antes de centrarnos específicamente en los derechos y deberes de la juventud, que están establecidos, por supuesto, en nuestra Constitución Política del Estado y además en algunas normas y leyes en vigencia, ¿no? Como joven tienes derechos, sin importar si eres o no mayor de edad. Esos derechos son tuyos, pero para ejercerlos y exigirlos, primero debes conocerlos, ¿no? Estos derechos se encuentran en la Constitución Política y en las leyes en vigencia, como había mencionado hace ratos, ¿no? Bueno, con esa reflexión, entonces vamos empezando, ¿no? Bueno, este módulo específicamente tiene por objetivo general el de visualizar y reflexionar el cumplimiento de los derechos y deberes de los jóvenes, ¿no? Tanto de hombres y de mujeres, de acuerdo a la legislación boliviana. Como objetivo específico nos hemos planteado el de proporcionar a los jóvenes información sobre sus derechos y deberes en el marco de la legislación nacional, ¿no? A favor de la juventud rural y urbana. Esta pequeña frase que lo he rescatado de un texto, porque los derechos no se violan solo por acción, sino también por omisión, ¿no? Por eso es que es muy importante y fundamental conocer cada uno de nuestros derechos y deberes que tenemos como jóvenes, ¿no? Y digo tenemos porque yo también soy una persona, bueno, por lo menos seguramente ayer vieron que joven está considerado aquella etapa de la vida que está comprendida desde los 16, si no me equivoco, hasta los 28 años de edad, según la ley 342 de la juventud, ¿no? La nacional. Bueno, incluso hay otras normas que todavía te dicen incluso hasta los 30, 31 años, ¿no? Pero bueno, más o menos está por ese rango, ¿no? Bueno, una vez conociendo esos objetivos, vamos a pasar a... Yo tengo entendido que tal vez ayer lo han visto este tema, ¿no? Pero no está por demás un poco conceptualizar lo que es un derecho, ¿no? Un derecho quiere decir dirigir, ¿ya? Viene de la palabra dirigir. El derecho dirige la conducta de los seres humanos en la sociedad, ¿no? Con el objetivo o con la finalidad de vivir en paz, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que es el derecho, ¿no? Así como concepto. Es un conjunto de sistemas, por ejemplo, de normas, reglas, valores, principios que regulan, ¿no? Y controlan además la conducta del ser humano. Ahora, el Estado como tal, en sus distintos niveles, ya sea nacional, departamental o municipal, puede utilizar ciertos mecanismos como la fuerza legal, en este caso, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas o a la Policía Boliviana misma, para garantizar, ¿no? La convivencia, el bien común, el tema de la justicia, la equidad, el tema de la rectitud, etcétera, ¿no? Básicamente puede utilizar esos dos mecanismos, estas dos fuerzas, ¿no? Las fuerzas policiales o las armadas, ¿no?
En todo momento y en todo instante estamos haciendo uso de nuestros derechos, por si acaso, ¿no? Eso a manera de concepto, para ya un poco identificar posteriormente cuáles son nuestros derechos y deberes. Aunque tal vez en parte ya lo han visto el día de ayer, ¿no? Sin embargo, todo derecho humano tiene ciertas características, ¿no? En este caso, por ejemplo, he tratado de agrupar en 4. Estos derechos, por ejemplo, son inherentes, irrenunciables, ¿no? No se pueden renunciar a estos derechos. E imprescriptibles, ¿no? Pero también son universales e inalienables, ¿no? Son integrales e indivisibles. Son interdependientes y están relacionados entre sí. Por ejemplo, al lado en la columna derecha, ustedes van a poder ver el significado de cada uno de estos. Por ejemplo, ¿qué significa el de que todos los derechos sean inherentes, y irrenunciables e inscriptibles, ¿no? Imprescriptibles. Por ejemplo, eso quiere decir que todas las personas nacemos con ellos cuando, por acuerdo convencional, ¿no? Ninguna persona puede renunciar a sus derechos o negociar con ellos, ¿no? Eso no se ha visto, ¿no? Eso no se, por lo menos esos casos no conozco, ¿no? Los derechos no concluyen, ¿no? No tienen una fecha de caducidad, digamos, ¿no? No importa en dónde estemos ni la edad que tengamos, ¿no? Siempre vamos a tener derechos establecidos en ciertas normas y políticas, ¿no? En este caso, nacionales, ¿no? El hecho de que sean universales, inalienables, quiere decir que los derechos pertenecen a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ¿no? No se pueden renunciar voluntariamente a un derecho inherente, ¿no? Ni tampoco puede este ser usurpado por otras personas, ¿no? El hecho de que sean integrales, indivisibles, son integrales e indivisibles, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, político, social, porque son inherentes a la dignidad de todo ser humano, ¿no? Por eso poseen el mismo rango y condición y no pueden ser clasificados a priori en orden jerárquico, aunque en las distintas, ustedes van a ver en la Constitución Política del Estado y otras normativas, como por ejemplo específicamente de la juventud, la 342, que seguro ya conocen, lo han visto ayer, o lo han visto una parte de esa ley. Si bien tiene un cierto orden jerárquico, pero eso es a manera de poner cierta estructura, cierto orden, ¿no? Entonces no hay un derecho, aunque sí, hay ciertos derechos que son más importantes que otros, ¿no? Más principales, más fundamentales que otros, ¿no? A eso se refiere. Y también están relacionados y son interdependientes, dice, todos los derechos. Por ejemplo, la realización de un derecho a menudo depende totalmente o en parte de la realización de otros derechos. Por ejemplo, el tema del derecho a la salud puede depender en ciertos casos de la realización del derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Yo voy a poder ejercer el tema del derecho a mi salud, por ejemplo, siempre y cuando, por ejemplo, o depende, en este caso, del derecho a la educación y también a la información, ¿no? En todo caso, no estaría cumpliendo, ¿no? Como tal, ese derecho. Bien, ustedes aquí lo que he hecho es en esta lámina un poco rescatar todos los derechos civiles, políticos, culturales, económicos, sociales, ¿no? Que se establecen específicamente en la Ley 342 de la Juventud, ¿no? Que ha sido promulgada el 5 de febrero de 2013, ¿no? Por ejemplo, bueno, no nos vamos a detener específicamente a leer cada uno de nuestros derechos, sino tal vez vamos a hacer énfasis en alguno de estos, pero la idea es un poco reflexionar a partir de que conozcamos, o si bien ya lo conocen estos derechos, un poco conocer cuál es la situación actual de estos derechos, conocer también cuánto de estos derechos se están implementando, ¿no? Y cuáles son esos mecanismos. Por ejemplo, vemos en distintos espacios públicos, privados, orgánicos, muchas veces se están vulnerando estos derechos, ¿no? Y se vulneran específicamente
porque no se conocen, ¿no? No es porque se omiten, ¿no? Muchas veces no se conocen estos derechos y entonces, por tanto, se vulneran, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros que está descrito en la Ley 342 es el respeto a su identidad individual o colectiva, cultural, social, política, religiosa y espiritual, e incluso a su orientación sexual, como expresión de sus formas de sentir, pensar y actuar en función a su pertenencia, ¿no? Estos derechos, por si acaso, si ustedes están con la ley ahorita a la mano, la 342, están específicamente descritos en el título segundo, Derechos y Deberes de la Juventud, dice en el capítulo 1, derechos en el artículo 8 específicamente, ¿no? Ahí donde dice ese conocimiento de los derechos. En la sección, ya a partir de la sección 1, se van clasificando los diferentes derechos, ¿no? Civiles, políticos. En este caso he tratado de agrupar algunos, ¿no? Por ejemplo, otro de los derechos que tienen como jóvenes es el acceso a la información veraz, fidedigna, oportuna incluso, ¿no? De buena fe y responsable. Y difundir información a través de medios masivos de comunicación con responsabilidad social, obviamente, ¿no? Inherente a sus intereses, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero también otro de los derechos es a la libertad de conciencia, expresión de ideas, pensamientos y opiniones en el marco del respeto y sin discriminación alguna, ¿no? Otro, por ejemplo, al derecho de libre desarrollo integral, fíjense, ¿no? Y desenvolvimiento de su personalidad, a la intimidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, integridad, privacidad personal y familiar incluso, ¿no? Y así específicamente, si ustedes leen, se van a ir conociendo o reconociendo algunos de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, esto, asociarse y reunirse de forma libre y voluntaria, dice, fíjense, con fines lícitos, a través de organizaciones o agrupaciones de carácter estudiantil, ¿no? Que ustedes ya seguramente lo han ejercido o están ejerciendo seguramente todavía en este contexto, artístico, cultural, político, religioso, deportivo, económico, social, científico, etcétera, ¿no? Eh, incluso, otro de los derechos es a una vida libre de violencia, ¿no? Sin discriminación. Bueno, si ustedes se ponen un poco a pensar, se detienen un poco a pensar en estos derechos civiles, muchos de estos derechos ya también están como que enmarcados, ¿no? En la constitución política del Estado, ¿no? No son tan distintos, digamos, ¿no? Bueno, sigamos con los derechos civiles, en este caso ya políticos. A ver, mientras yo esté leyendo los diferentes derechos que tenemos como jóvenes o tienen como jóvenes, pueden también a ponerse, ¿no? A pensar o a reflexionar, y pueden pedir la palabra en cuanto a estos derechos, si bien están expresados en estas normativas, en este caso en la ley 342 de la juventud, ¿cuánto se está cumpliendo, no? Hay que hacer de repente, quizás decíamos con otras instituciones amigas, colegas que trabajamos, eh, muchas veces en diferentes temáticas, un espacio de análisis eh, donde se pueda hacer un balance, ¿no? Un balance de cuánto se está implementando estos derechos, ¿no? Y así también para un poco identificar cuáles son las falencias, ¿no? Las falencias o algunas dificultades que se tienen al rato de implementarse, ¿no? ¿Por qué no se están ejerciendo estos derechos, ¿no? Como tal. Por ejemplo, los derechos políticos, uno de nuestros derechos políticos había sido a la participación individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural del Estado, ¿no? A concurrir como elector y elegible en instancias de representación y deliberación en órganos públicos, de acuerdo a las previsiones de la Constitución Política, ¿no? Y otras leyes en vigencia. Incluso a participar activamente como elector, ¿no? El rato que estemos, por ejemplo, en las elecciones recientes subnacionales, ¿no? Por ejemplo, había sido uno de nuestros derechos políticos, ¿no? A participar activamente como elector o elegible en este caso, ¿no? En la vida orgánica de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales, organizaciones indígenas y campesinas, ¿no? De repente quizás
La representación en las naciones y pueblos indígenas y campesinos será de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, ¿no? Eso también está ya aquí descrito. Ejercer el control social, fíjense, esto, uno de los derechos, yo diría, con bastante importancia, el ejercicio del control, participación y ejercicio del control social, ¿no? En la gestión pública, pero, ¿no? Seguramente ustedes contarán o vamos a reflexionar en torno a cuánto están participando, cuánto están ejerciendo, ¿no? Este derecho, cuánto está aplicándose, ¿no? En la gestión pública, dice, ¿no? Seguramente algunos ustedes conocen o son parte de la gestión pública, ¿no? Como concejales, de repente quizás como funcionarios públicos, no sé, ¿no? Etcétera, concejales, ¿no? O están ocupando algún cargo en su municipio de repente, ¿no? Y eso, ¿no? Había sido entonces uno de nuestros derechos políticos. Otros de los derechos sociales, aquí no está tal como tal, se describe en la ley 342, sino es que más bien está un poco agrupado, ¿no? Derechos sociales, económicos y culturales, por ejemplo, ahí se hace mención a que se tiene el derecho a la protección social, orientada a la salud, educación, vivienda, servicios básicos y seguridad ciudadana, ¿no? A un trabajo digno, fíjense, con remuneración o salario justo y seguridad social, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos otra vulneración de nuestros derechos como tal, ¿no? Como es el derecho al trabajo, ¿no? Muchos de los trabajos, muchos de ustedes incluso pueden comentar este aspecto, ¿no? Si bien tenemos trabajo, muchas veces no contamos con muchas veces con un salario justo, ¿no? Y mucho menos equitativo, ¿no? Entonces, sí, muchas veces trabajamos más de las 8 horas, ¿no? Que se deberían trabajar, ¿no? Incluso no se pagan las horas extras, ¿no? Entonces trabajan más de las 8 horas, ¿no? Entonces, ahí vemos cierta vulneración de los derechos, ¿no? En este caso de los jóvenes, ¿no? A gozar de estabilidad laboral, miren, ¿no? Y horarios adecuados que garanticen su formación académica. Al apoyo y fortalecimiento a sus aptitudes, capacidades y conocimientos empíricos, dicen, ¿no? Entonces vayamos viendo de manera un poco más rápida. Derechos sociales, seguimos con lo mismo. Al reconocimiento de pasantías, ¿no? No sé cuántos de ustedes sabían esto, por ejemplo, ¿no? Esto es un derecho, por ejemplo, al reconocimiento de pasantías. Muchas veces voluntariado social, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Creo que dice más adelante. Por ejemplo, cuando ustedes hacen pasantías en diferentes instituciones, ya sean públicas, en los ministerios, en las alcaldías o en alguna institución privada, ONGs, qué sé yo, el tema de las pasantías, por ejemplo, tiene que ser reconocido como experiencia laboral, por si acaso, ¿no? Seguramente está más allá eso, ¿no? Pero lo vamos a ver, podemos analizar también eso, ¿no? A no sufrir discriminación laboral por su edad, situación de discapacidad, orientación sexual e identidad de género, ¿no? A la protección de la maternidad de las jóvenes y a la paternidad de los jóvenes, a la salud integral, fíjense, universal, accesible y oportuna, diferenciada, con calidad y calidez intra e intercultural, ¿no? A solicitar y recibir información y formación en todos los ámbitos de la salud, derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? A una rehabilitación progresiva de las jóvenes, de las y los jóvenes afectados por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y otras sustancias, ¿no? Que generan adicción y o dependencia física y psicológica, ¿no? A una educación y formación integral gratuita, humana, plurilingüe, descolonizadora, productiva, intercultural, intercultural y alternativa, ¿no? Al reconocimiento de sus creaciones e invenciones técnicas, tecnológicas, científicas y artísticas, al acceso a becas, fíjense, en todos los niveles de su educación y formación, al acceso a una vivienda en condiciones de dignidad, ¿no? Bueno, ustedes ya pónganse a pensar cuántos de estos derechos se están cumpliendo o no se cumplen, o seguramente hay avances, ¿no? Pero también hay limitaciones y eso hay que analizar, ¿no?
a la recreación y esparcimiento saludable incluso, ¿no? Se tienen derechos. ¿Qué más? A ver, vayamos pasando de manera, no nos vamos a, como decía anteriormente, no nos vamos a detener mucho, porque ustedes pueden descargar estos derechos, la misma ley, por ejemplo, pueden descargar del internet, ¿no? No hay mucho problema. Sino creo que el trabajo y el análisis un poco consiste en ver cuánto de esto se están analizando, ¿no? Qué acciones están haciendo, qué programas, qué políticas, no solo desde las instituciones públicas, ¿no? Que si bien son las principales responsables, ¿no? De hacer cumplir estos derechos, ¿no? En este caso de las juventudes, ¿no? Pero sino también las instituciones, otras instituciones, ¿no? De la sociedad civil. En cuanto a sigamos al acceso a la práctica del deporte en sus diversas disciplinas, en igualdad de condiciones y con equidad de género, a los intercambios de saberes, miren, y conocimientos en el interior y exterior del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? A la promoción y apoyo de la iniciativa económica plural productiva, ¿no? En este caso, a la reactivación económica, podemos decir, ¿no? Que hemos sido afectados por la pandemia, la crisis social, política, incluso económica que ha vivido el país, ¿no? Al crédito accesible, fíjense, esto creo que no se está cumpliendo. Bueno, tal vez ustedes conocen algún caso, ¿no? Al acceso a una justicia restaurativa, al medio ambiente natural, sano, saludable, que permita su desarrollo individual y colectivo en armonía con la madre tierra y el medio ambiente, dice, ¿no? Incluso al acceso y uso de tecnologías de información, comunicación e internet. Aquí creo que no hay mucho avance, ¿no? Pero creo que desde el Estado, desde el gobierno se está haciendo los esfuerzos necesarios, ¿no? Bien, esos son los derechos civiles, políticos, culturales, económicos, ¿no? Que se tiene y que están descritos además en las diferentes leyes y normativas en favor de la juventud. Bien, también, así como se tiene derechos, hay deberes, ¿no? Que debemos cumplir, incluso conocer. Por ejemplo, uno de nuestros deberes es conocer, cumplir y hacer cumplir, respetar, valorar y socializar la Constitución Política del Estado y las leyes, ¿no? Fíjense, amar, respetar, defender la patria, la bandera, la tricolor, rojo, amarillo y verde, la huipala, el himno nacional, el escudo de armas, la escarapela, etcétera, ¿no? Flor de cantut, el patujú, etcétera, ¿no? Así como la unidad, la soberanía y la integridad territorial del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Conocer y respetar, valorar y defender los derechos humanos y derechos de la madre tierra. Fíjense, ¿no? Aunque aquí hay cierto avance, ¿no? Conocer, respetar, valorar y defender los derechos humanos, ¿no? Participar en forma protagónica en la vida política, social, económica, pero también, fíjense, educativa, cultural, deportiva, ecológica, en todos los ámbitos de interés colectivo, ¿no? Hay otros deberes todavía, ¿no? A ver, proteger y defender el patrimonio cultural y los intereses del Estado. Prestar el servicio militar, ¿no? En este caso de los hombres, ahora también ya de las mujeres, ¿no? Servicio militar obligatorio en condiciones que garantice su integridad física y psicológica en el marco de los derechos humanos, dice, ¿no? Realizar acción social y o servicio social, por lo menos 2 veces al año en beneficio de la sociedad. Este no me lo conocía. Hay que reflexionar en ese entorno, ¿no? Realizar, proteger, defender y preservar a la madre tierra en todos sus componentes, como ser el medio ambiente y los seres vivos. Otro de los deberes, por ejemplo, trabajar según su capacidad física e intelectual en las actividades lícitas y socialmente útiles, ¿no? Conocer, valorar, respetar y promover los conocimientos ancestrales de las naciones y pueblos indígenas, campesinos y afrobolivianos, dice, ¿no? Respetar, proteger, socorrer y asistir a sus ascendientes y descendientes, fomentar una cultura de paz, solidaridad, diálogo, respeto intergeneracional, de género intercultural en las familias y en la sociedad. Formarse en el sistema educativo y autoformarse, fíjense, ¿no?
Subrayo esa palabra, autoformarse de manera consciente y responsable en el plano individual y colectivo, ¿no? Ejercer el control social, fíjense, había sido no solo un derecho, sino también un deber. Ejercer el control social a través de la sociedad civil organizada, ¿no? Respetar a las autoridades e instituciones democráticas y legalmente constituidas, ¿no? Denunciar actos de corrupción, ¿no? Etcétera. Y así podemos seguir viendo algunos otros derechos. Bueno, aquí he tratado de, como les decía hace ratos, de un poco agrupar y describir aquellos que son más importantes, digamos, ¿no? Pero una vez conociendo estos derechos y deberes, específicamente los derechos que tenemos, no solo como jóvenes, sino como personas, creo que la tarea es, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos efectivo estos derechos? ¿No? Antes de pasar a este punto, yo quisiera saber si es que alguno de ustedes, de los que están presentes en la sala, tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Alguna experiencia, un caso en donde se haya, por ejemplo, vulnerado sus derechos, ¿no? Ya sea político, ¿no? Civiles, culturales, o incluso económicos, laborales, qué sé yo, ¿no? Puede comentar, ¿no? Tiene un espacio para comentar antes de pasar a este punto, ¿no? Al otro punto, esta segunda parte, digamos. ¿Me están escuchando, no? ¿Se escucha, Iris? Buenas tardes. Sí, se escucha todo tranquilo. Son interesantes los puntos que acaba de mencionar y es como una utopía Sí, se en escucha, un Licen. punto de vista personal de todo lo que se estaba abarcando, porque habla de un medio ambiente sano, de un acceso a un trabajo que sea el trabajo que sea justo, remunerado y que se pueda desde la parte de voluntariado, ¿no? Compensar lo que viene a ser incluso la actividad que se llega a realizar, ¿no? Y pues desde ahí uno se da cuenta que no se viene cumpliendo varios de estos puntos que están ahí. Hay mucho esta parte de la brecha entre los pobres y ricos. Y si bien hay becas, pues igual en un punto sí se necesita de lo que viene a ser invertir en útiles escolares, en transporte y otros tipos de gastos más adicionales que se tienen, ¿no? Y es así que poco a poco lo que viene a ser las oportunidades, más allá de lo que te pueda dar un apoyo financiero, las personas que tienen bajo ingreso económico son los que son más afectados en esta parte de acceso a oportunidades que se reconoce como parte de derechos y deberes, ¿no? Establecidos en la ley. Eso, una opinión muy personal de lo que se muestra y lo que yo veo en lo personal, en la coyuntura actual. Muchas gracias. Si es que existe alguna otra persona, algún otro joven, ¿no? O señorita que esté, que pueda comentarnos también, ¿no? Tal vez se ha vulnerado algunos derechos o ha visto un caso, por ejemplo, ¿no? Alguna experiencia, conoce, sabe. Muchas veces nosotros, por ejemplo, conocemos que ciertos derechos están siendo vulnerados, pero no, no hacemos conocer ante la opinión pública, por ejemplo, ¿no? Muchas veces somos parte, somos como que, no sé si como cómplices, pero somos parte también de esa vulneración, ¿no? De esa afectación del derecho, ¿no? En este caso, podríamos decir humanos también, ¿no? Entonces, si es que hay algún otro joven o señorita que pueda comentarnos también,
o una opinión, ¿no? Acerca de cuántos de estos están cumpliendo, de estos derechos, ¿no? ¿Tienen la palabra, jóvenes? Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, yo quisiera quizás opinar el tema del campo laboral, ¿no? A veces como jóvenes, o sea, no nos dan esa oportunidad, ¿no? Para poder trabajar o para poder ejercer nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, actualmente todo es política, corrupción, entonces sí o sí tienes que meterte en algún partido político, tienes que hacer campaña si quieres conseguir algún trabajo, o si no te piden ya también, ¿no? Por ejemplo, no, yo he escuchado, ¿no? Una de mis amigas me comentó, por ejemplo, que se postula, ¿no? A una consultoría así, o sea, gana y entonces le dicen a ella que aporte, digamos, ¿no? Que de un monto del total del porcentaje del proyecto, el 10%, entonces eso le piden que abone para que le puedan dar, digamos, ¿no? En ese caso, entonces yo le dije a ella que no debería hacer eso, ¿no? Entonces ella sí o sí se ha ganado, entonces tiene que ser todo transparente, vos no deposites nada, de hecho. Entonces, más bien le dieron, ¿no? Ese trabajo, pero no hizo nada de lo que le pidieron, ¿no? En ese caso yo creo que también debemos hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Pero a veces se vive las corrupciones de todas las entidades públicas, entonces a veces para en vano también haces la denuncia, ¿no? Y más bien se agarran contigo, digamos, en otros quizás postulas, entonces ya estás fichada, digamos, ¿no? O sea, te dicen, "Ey, esa tal persona es bien problemático o algo así, ¿no? Entonces, y eso yo creo que como jóvenes también debemos trabajar y hacernos respetar, ¿no? Y ganar nuestros espacios y quizás proponer, ¿no? Como hay ley de la juventud, todo eso, entonces proponer y que no pidan tampoco, ¿no? Cuando a veces recién sales de la universidad y te piden ya que tengas experiencias, ¿no? 2 años de experiencia, o hay pasantías que te hacen, que te dan, digamos, esa oportunidad de hacer pasantías, pero sin remuneración, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Falta bastante en ese tema mejorar y trabajar. Sí, respecto a lo que acaba de mencionar mi compañero, es muy cierto. Para un joven profesional, cuando llega a insertarse en el mercado laboral, es básicamente como entrar a un desierto donde se tiene que buscar la vida. Y es ahí donde uno se da cuenta que realmente tanto el tema de méritos no es lo que pesa, sino la muñeca política. Y si bien te vas por el otro lado de intentar hacer las cosas por el medio justo, realmente tienes que buscar mucho, demasiado y esforzarte 3 veces más que una persona que va a ganar un puesto porque tiene un amiguito o tiene lo que viene a ser un poder político de un partido. Y tristemente los últimos años Bolivia se volvió así. Durante los últimos 15 y esta temporada, igual que vamos a vivir, va a ser aún más complicado porque se ha regido mucho los cargos públicos con tema de poder político. Ingresar a esos cargos para un recién graduado es misión imposible prácticamente, porque más allá de cumplir experiencia, es el tema de que si no es parte de un partido no ingresa. Entonces directamente les toca buscarse la vida en otros espacios donde puedan ser más imparciales en esta área. Incluso los que llegan a ingresar sufren lo que viene a ser este tema de estar expuestos a que tengan que cancelar un cierto monto, estar en agrupaciones y realmente es algo bien complejo que hay por detrás. Un escenario que no se lo ve, pero que está ahí presente, tanto para las personas que están dentro de, como las personas que no son parte de, porque los que se someten a todo esto, al final también sufren un martirio dentro de su propia organización porque se sujetan a que les dicen
Si no haces lo que yo te digo, cualquier rato te voto. Estoy hablando de las personas que están siendo acomodados en cargos altos sin un título, personas que no tienen experiencia, pero son los jefes, directores de sitios públicos. Y es la otra cara de la moneda, ¿no? Tampoco es como que ellos se lo pasan realmente bien, pero por el otro lado, los jóvenes que deciden optar por una ruta más transparente tienen que comenzar desde lo más bajo, y es cierto. Y en muchas ocasiones comenzar va a ser no optar a una remuneración justa como lo dicta la ley. El tema de seguros posiblemente ni se los dé, va a correr de su bolsillo. Es algo súper complicado que está detrás de, más allá del hecho de que hay las convocatorias que piden ya desde mínimo un año, 3 años de experiencia, está lo que hay detrás de todo, porque hay un punto donde se ha politizado todo tristemente y la corrupción ha llegado a un tope que realmente admira y te sorprende ver todo lo que está pasando. Y esta pandemia ha llegado a afectar más todo esto, a tener un mayor impacto y agrandar lo que se está viviendo, pero de forma más abismal. Es triste, pero cuando más se necesitaba la colaboración, ha habido mayor corrupción y ahí se ha dado incluso para las personas que estaban optando por cargo en que tenían que pagar para ingresar ese cargo, tenían que dar parte de su salario en otras oportunidades o como bien dijo el compañero, aportar en lo que viene a ser parte de el presupuesto que tiene un proyecto. Y es bien complejo. Es mucho de analizar detrás de, hay mucha tela por cortar. Gracias, muchas gracias por los comentarios. Primero a Luis, si no me equivoco, después a Rocío, ¿no? Por sus valiosos comentarios y opiniones, ¿no? Acerca de cómo es que se están todos los días, ¿no? A cada rato vulnerando estos derechos, específicamente el tema del derecho laboral, ¿no? El derecho al trabajo. Es bien cierto lo que comentan los compañeros. Por ejemplo, incluso te llegan a pedir cuando sales de la universidad. A mí igual me pasó. Mínimo 3 años o hasta 5 años de experiencia, ¿no? Pero ¿cómo puedes conseguir? Es bien ilógico eso, ¿no? Cuando eres joven. Y lo primero que ves es eso, ¿no? Mínimo de experiencia laboral 3 a 5 años, ¿no? ¿Cómo puedes conseguir esa experiencia cuando recién has salido de la universidad, ¿no? Pero, sin embargo, por más que tengas esas capacidades técnicas, una capacitación más cualificada, incluso muchas veces mejor que otras personas que están ocupando ciertos cargos en diferentes espacios políticos, privados, orgánicos, qué sé yo, ¿no? Entonces, es bien complicado ese tema, ¿no? Sí, comparto. Igual yo comentaba también, conversando en las diferentes actividades que como institución realizamos talleres, foros, y ahí preguntaba a los jóvenes, un joven que justamente igual salió de la universidad, todas cosas, y que además formaba parte de una organización política, no voy a decir cuál, le pidieron primero aval, ¿no? Y después le dijeron, después del aval, y el aval no cuesta, no es gratis por si acaso, ¿no? Si ustedes sabían, no es fácil de conseguir el aval, primero que tienes que tener un buen conocido y después tener aportar un monto económico, ¿no? Pero también te pedían que por lo menos durante los 5 o 6 meses, me decía, tenías que aportar algo de tu salario, ¿no? Una parte, ¿no? Entonces, era bien complicado, ¿no? Las cosas que te comentaban los jóvenes son cosas que pasan, como decía hace rato, del día a día, ¿no? Pero ahora tenemos creo que no tenemos que quedarnos ahí, ¿no? Creo que un poco la tarea
y el trabajo es qué hacemos ante esta situación, ¿no? Si bien ya conocemos el contexto, cuál es la situación, pero ¿qué hacemos frente a eso? Creo que también parte, no sé, esta es una opinión mía, de parte desde arriba, es que todavía como país, todavía no se están creando las condiciones, por ejemplo, ¿no? De trabajo, no hay empresas donde nos podamos emplear, no hay espacios, fábricas donde nos puedan emplearse principalmente los jóvenes, ¿no? Creo que parte también de eso a lo que iba es que tenemos que cambiar sí o sí nuestra matriz de producción, ¿no? Nuestra matriz de producción, dado ya seguimos en una matriz de producción primario exportador, ¿no? Donde estamos básicamente como país, no estamos pudiendo dar ese salto cualitativo, ¿no? A una matriz de producción más diversificada, más cualificada, más sostenible ambientalmente. Creo que todavía estamos en ese modelo de producción, modelo de donde tenemos que explotar nuestros recursos naturales, ¿no? Nuestros muchos yacimientos, etcétera, qué sé yo. Creo que todavía no están dadas condiciones como país, ¿no? Creo que incluso nosotros hemos venido viendo ciertas experiencias también, muchos jóvenes como que ya conociendo esta realidad, ¿no? Lo que hacen es optar por hacer emprendimientos, ¿no? Muchas veces emprendimientos personales o buscan asociarse con otros jóvenes también y hacen emprendimientos económicos productivos, por ejemplo, allá por Calamarca, por ejemplo, Taraco, qué sé yo, otro municipio, Colquencha, donde los jóvenes están organizados. Entonces, ahí, ¿no? Entonces empiezan a incursionar en ese que es ¿qué le dicen? Emprendedurismo, ¿no? Entonces, tú puedes ver ciertos casos donde hay jóvenes que no esperan ser empleados, sino más bien emplear a ciertas personas, ¿no? A ciertos jóvenes, en este caso, que necesitan, obviamente, recibir algún salario o alguna remuneración económica, ¿no? Para sobrevivir y, si se puede, pues mejorar de alguna manera su calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que la tarea también empieza por ese lado, ¿no? De un poco reflexionar de qué está pasando más allá, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles por sus opiniones, comentarios. Vayamos avanzando, ¿no? Ya después de conocer esa triste realidad, como bien alguien decía, parecía una utopía, ¿no? Son cosas bien interesantes que están descritas, pero casi ninguna de estas se están cumpliendo, ¿no? Pero sin embargo, no sé si ayer con el profesor o con el expositor han visto qué políticas y normativas tenemos nosotros como jóvenes, porque tengo entendido que ayer tenían que desarrollar la parte de marco normativo de la juventud. No sé si alguien puede hacerme un pequeño, no resumen, sino un pequeño punteo de las cosas más importantes que han visto para que yo en función de eso también vaya a complementar, ¿no? ¿Alguien tal vez se anima? ¿Qué han visto ayer? Así unas cuantas palabras, ¿no? ¿Qué cosas, qué ejes han visto? ¿Qué normativas se han visto? La Constitución Política del Estado, la Ley 342, otras leyes, no sé, que hayan visto, ¿no? ¿Tienen la palabra, jóvenes? ¿Alguien? ¿Alguien se anima? ¿Algún valiente? ¿O una valiente? ¿O no han pasado clases el día de ayer? ¿Alguien se Eh, anima? bueno, ¿no? Ayer lo que hemos visto es sobre la ley de la juventud, ¿no? Lo que tenemos a nivel nacional, entonces, en la cual nos está explicando sobre los derechos, lo que es la parte social, económico, ambiental, y también nos decía que de qué manera podríamos hacer incidencia, lo que es el control social para el cumplimiento de las políticas, ¿no? Que se tiene como para jóvenes. ¿Ya? ¿Qué más han visto? Gracias, Juan. Ya, sigamos avanzando entonces, ¿no? Ya después vamos a ir complementando.
estábamos? ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí. Aquí, esta es una pequeña, un pequeño resumen, un pequeño punteo que he estado preparando. Se lee, ¿no? El título. Pero ya una vez conociendo estos, los derechos principalmente que tenemos y que están descritos en las diferentes políticas, sí, leyes normativas, en este caso favorables a la juventud. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, desde la experiencia desde CIPCA, nosotros hemos venido haciendo ciertas acciones, implementando ciertas acciones, estrategias, ¿no? Tareas que nos han permitido, no quiero decir que hemos aportado al ejercicio efectivo, ¿no? Al total cumplimiento de los derechos, ¿no? De la juventud como tal, sino es que hemos aportado, ¿no? Con un granito de arena para que se vayan cumpliendo estos derechos, ¿no? Y como tal tenemos ciertos mecanismos, cierta experiencia ya desde que se ha venido trabajando con la juventud. Por ejemplo, un punto que ustedes pueden observar es el tema de la organización y conformación de los consejos municipales de la juventud, ¿no? Eso, por ejemplo, está descrito también ustedes lo pueden encontrar en la ley de la juventud, el tema de la conformación de los consejos municipales de la juventud, ¿no? Entonces, pero para esto tenemos que conocer previamente, conocer cuáles son esas leyes, ¿no? Esas normativas que reconocen la existencia de los consejos municipales de la juventud. Primero, ¿no? Primero voy a explicar, después voy a pasar a explicar del por qué tenemos que conformar. No estoy diciendo que es la receta ideal, ¿no? El tema de la conformación de los consejos municipales, pero sí que a nosotros como CIPCA nos ha permitido, por ejemplo, visibilizar y hacer conocer ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, a través de los consejos municipales de la juventud, muchos jóvenes ya están ejerciendo, por lo menos, si no es todos los derechos que tienen, una parte de ellos ya están implementándose, ¿no? Se están exigiendo, se están muchas veces presupuestando, con presupuesto incluso en los POAs municipales, ¿no? O departamentales, ¿no? Después tenemos que pasar a conocer cómo conformamos un consejo municipal, ¿no? Evidentemente este no es no es el objeto, ¿no? De ver cómo es que se conforman, qué funciones tiene que cumplir, cómo se puede trabajar, qué se tiene que hacer, cuál es la estructura, cuál es la ruta crítica que se tiene que implementar para conformar un Consejo Municipal de la Juventud, pero sí vamos a hacer, a grandes rasgos quizás podemos hablar, ¿no? Pero después, posteriormente, entre otras cosas, obviamente, no solo esas tres cosas, sino tenemos que conocer cómo podemos trabajar junto al Consejo Plurinacional de la Juventud. No sé si ustedes, los que están en la sala, ya conocen, ¿no? Que había, o conocen la existencia del Consejo Plurinacional de la Juventud, ¿no? Como instancia de representación de la juventud a nivel nacional, ¿no? Y de coordinación, ¿no? Incluso no solo el Consejo, también el tema de la Dirección Plurinacional de la Juventud, ¿no? Como dependiente del del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, ¿no? No sé, seguramente me comentarán después, ¿no? Entonces, hay que conocer estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, les comento en este caso de los consejos municipales de la juventud, nosotros hemos apoyado en la conformación de estos consejos, ¿no? Obviamente esto tiene que ser, no es que CIPCA ha venido y ha dicho tienes que conformar tu consejo municipal, ¿no? Sino que esto viene a partir de la demanda, ¿no? Y de las propuestas de los jóvenes, ¿no? Y ahí quiero hacer énfasis en que primero, si vamos solos a exigir nuestros derechos, qué sé yo, a las instancias públicas, digamos, o instancias del gobierno, no nos van a hacer mucho caso, ¿no? Pero ya cuando estamos organizados como tal, qué sé yo, como un consejo municipal, nuestro municipio puede contar, además no solo con el consejo, además puede contar, qué sé yo, con una ley municipal o una ley departamental de la juventud, sería mucho más factible, ¿no? En nuestro ejercicio al cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado apoyando en la conformación
de los consejos municipales de diferentes municipios, ¿no? Recientemente, por ejemplo, en el municipio de San Andrés de Machaca, pero también después, posteriormente, ya más, esto es más reciente en el municipio de San Pedro de Totora, ¿no? Entonces, es una experiencia bien interesante, ¿no? Aunque a principio, obviamente, no quiero decir que a principio cuesta, ¿no? Es como todo. Si ustedes han sido alguna vez parte de una organización, de alguna, de la sociedad civil, parte de una organización, de una agrupación de jóvenes, es complicado arrancar, ¿no? Con estas funciones mismas, incluso nos cuesta, ¿no? Pero ya después de ciertas limitaciones, de ciertas experiencias, ya van funcionando estos consejos municipales de la juventud, ¿no? Como instancia, ¿no? Pero también, obviamente, hay que hacer paralelamente acciones de incidencia política, ¿no? No es que vas y exiges, por ejemplo, te organizas en tu municipio y listo, haces tu consejo municipal de la juventud, ¿no? No es así de fácil, ¿no? Obviamente hay que hacer muchas cosas por detrás, por ejemplo, el tema de las acciones de incidencia política, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es incidencia política? Seguramente eso también ya lo han visto, ¿no? En anteriores módulos, pero también tenemos que conocer principalmente las competencias que tienen los gobiernos autónomos, municipales o departamentales, ¿no? Con las juventudes. Muchas veces exigimos cosas que no están, que no es de competencia de la instancia municipal en este caso, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuáles son las competencias que tienen, por ejemplo, los GAMS para trabajar con las juventudes, ¿no? La incidencia política principalmente también debe estar orientada a la construcción de la ley municipal o qué sé yo, o departamental puede ser también, ¿no? De la juventud. Que si bien son mecanismos que nos permiten, como decía hace rato, hacer efectivo nuestros derechos, ejercer nuestros derechos, ¿no? Porque como les decía hace ratos, ¿no? Y esto les digo igual como experiencia, si vas como persona a exigir tus derechos, medio complicado, ¿no? Te van a hacer caso, no es que no, pero ya después medio complicado, ¿no? Ya cuando quieras, por ejemplo, participar en las cumbres municipales de esos municipios, seguro ustedes que participan, es muy complicado, ¿no? Pero ya cuando, imagínate que ya estés participando, por ejemplo, qué sé yo, en un reformulado del POA o en algunas cumbres municipales o departamentales, como vayas como en representación de consejo ya municipal de la juventud, por ejemplo, ya tiene más peso, ¿no? Ahora, obviamente, conformar estas instancias de representación de jóvenes no es fácil, ¿no? Obviamente hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Pero también ya después los beneficios pueden ser. Incluso hemos visto nosotros como experiencia que muchas veces depende también de la voluntad política de los alcaldes, ¿no? Incluso de nuestros concejales mismos, ¿no? Entonces, no es, si bien hay interés, por ejemplo, si hay una organización, qué sé yo, una organización de jóvenes en el municipio de Viacha, por decirles, que puede estar bien constituido, bien liderado por los jóvenes tienen cierta preparación, conocen de estos temas de incidencia política, conocen cómo se conforma, por ejemplo, el Consejo Municipal de la Juventud, tienen además una ley municipal, saben que ustedes, no solo Viacha y otros municipios, Patacamaya, El Alto, etcétera, tienen leyes municipales. Muchas veces también depende de la voluntad política de nuestras autoridades, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, les cuesta a ellos, ¿no? Ponerse la camiseta, ¿no? De la juventud. Muchas veces no llegan, muchas veces a presupuestar ciertos recursos económicos para, qué sé yo, para el desarrollo o la implementación de políticas, programas a favor de la juventud, ¿no? Entonces hay también ciertas limitaciones, ¿no? Pero también tenemos que conocer cómo se estructura la ley municipal o departamental, ¿no? Tenemos que ver conocer ciertas competencias técnicas, ¿no? De cómo se hace, ¿no? Una ley, de cómo se formula, ¿no? ¿Y qué sucede una vez presentado la propuesta de la ley de juventud al asunto? Incluso tenemos que conocer ese proceso, ¿no? Pero principalmente yo diría que la incidencia política debe estar orientada a la construcción e implementación de políticas y programas municipales
y departamentales en favor de la juventud o en pro de la juventud, ¿no? Entonces son estas algunos mecanismos, lineamientos, acciones que a nosotros nos ha permitido tener ciertos resultados, impactos, ¿no? Como les decía, para hacer efectivo los derechos de la juventud. No es suficiente contar con, seguramente esto han visto ayer, como decía Juan, han visto la ley de la juventud, la 342. No es suficiente contar con una ley nacional, ¿no? Sino que parece ser necesario también contar que cada departamento cuente con su propia ley, ¿no? Qué sé yo, el departamento de La Paz con su propia ley departamental de juventudes. Pero incluso todavía sigue siendo insuficiente eso, ¿no? Quizás el trabajo consiste más también en construir, ser parte de este proceso de construcción, no solo de construcción, también es otro trabajo, evidentemente, el tema de la implementación de las leyes, qué sé yo, municipales, ¿no? Obviamente estas leyes tienen que llevar cierta estructura, cierta coherencia con la ley nacional, por ejemplo, ¿no? Y otras políticas, ¿no? No podemos plantearnos, por ejemplo, una ley municipal que esté fuera del alcance o esté en contra de lo que diga la Constitución Política del Estado, ¿no? Tenemos que, obviamente, enmarcarnos en las leyes que están por encima, ¿no? Como la Constitución Política del Estado, ¿no? Eso, ¿no? Son algunas de las experiencias. Por ejemplo, después, a ver, pasamos, sigue. Pero también esto lo que decía Juan, el tema del control social, ¿no? Si bien ayer les han comentado cómo se ejerce el tema del control social o bajo qué mecanismo se puede hacer ejercicio de este derecho, ¿no? Y deber, además, el tema del control social, ¿no? Tenemos que conocer qué herramientas podemos utilizar para hacer el control social. Si no me equivoco, es la ley 341, ¿no? De control social, participación y control social. Y además, ¿por qué es importante invertir en las juventudes? Tenemos que saber eso, ¿por qué, no? ¿Cómo aseguramos además la inversión municipal? Creo que este es el trabajo mucho más complicado, que nos ha costado mucho más, incluso a nosotros como instituciones privadas, en implementar, ¿no? De apoyar por el tema no solo muchas veces, si bien, por ejemplo, un municipio X ha logrado, qué sé yo, elaborar su ley, ya cuenta, ya ha sido reglamentada, aprobada, todo, pero muchas veces ya después, el tema de la reglamentación es otro proceso, ¿no? Otro dolor de cabeza. Pero que igual hay que hacer los esfuerzos, ¿no? La idea es un poco tener presupuestado, ¿no? Tener esta inversión municipal, ya sea departamental, incluso nacional, ¿no? Para en beneficio de las juventudes, ¿no? Por ejemplo, nosotros, seguramente este proceso ya conocen, lo hemos socializado, ojalá ustedes hayan sido parte también de esta socialización, pero si no, creemos que posteriores eventos podemos socializar, ¿no? Esta normativa que a continuación les menciono, la ley 201, ¿no? La ley departamental de Juventud de La Paz, ¿no? Que ha sido, por si acaso, promulgada recientemente este año, el 22 de abril, ¿no? Entonces, no sé si conocían ese proceso, ¿no? Entonces, yo después, una vez finalizando, les voy a pasar esta ley, ¿no? Si es que no lo conocen. Seguro que ya, casi la mayoría, me atrevo a decir que ya conocemos la Ley Nacional 342, ¿no? Pero esta todavía, me imagino que no la conocen mucho, ¿no? Pese a que hemos socializado, no solo CIPCA, ¿no? No es que, sino también han estado involucradas varias instituciones, ¿no? Por ejemplo, han estado representantes, primero hemos conformado un comité institucional, ¿no? Donde ha sido partícipe, por ejemplo, no sé si conocen, ¿qué se llama esto? Fundación, ¿qué se llama pues esto? Varias organizaciones privadas, ¿no? Fundaciones, ¿qué se llama? Pues Oxfam, por ejemplo, ha sido parte, ha estado el Viceministerio de Autonomías en ese entonces, después ha sido la Cámara de Diputados, ha sido parte de esta comisión interinstitucional que hemos impulsado la construcción, ¿no? Principalmente la construcción, ¿no? Y el levantamiento de propuestas, ha sido todo un trabajo, ¿no? Ha sido otras instituciones,
otras instituciones que no, ahorita no me acuerdo bien, pero hemos sido varias instituciones parte, ¿no? Que hemos apoyado. Y también, obviamente, las organizaciones y agrupaciones de jóvenes, ¿no? Claro, no podían faltar, han sido parte de la construcción, ¿no? Primero, ha sido arduo el tema del levantamiento de las propuestas y demandas, ¿no? Imagínense, teníamos que recorrer prácticamente las 20 provincias, ¿no? Todos los municipios que hay en el departamento de La Paz, ¿no? Porque toda ley debería de ser, o por lo menos debe ser, tiene que ser una gran parte consensuado, ¿no? Socializado, ¿no? Participativo, ¿no? Principalmente consensuado. Entonces, como les decía, esto ha sido promulgada, la Ley de Departamento de Juventudes, el 22 de abril, ¿no? Pero posteriormente también hemos trabajado nosotros como estas acciones le hemos venido trabajando en este año, por ejemplo, ¿no? Obviamente las anteriores gestiones hemos estado trabajando con los temas también, ¿no? Aunque les comentaré que esta ley, la 201, la Ley Departamental de Juventudes, que ustedes pueden verlo al lado derecho, ahí en imágenes. Ahí creo que me he salido, perdón. Ya. Esto se ha venido impulsando desde la ley departamental, no es que, como todo proceso ha sido largo, arduo, ¿no? Ha sido un trabajo bien complicado, ¿no? Pero a la vez bien nos sentimos satisfechos de que ya por fin contamos con una ley, ¿no? Como jóvenes, específicamente el del Departamento de La Paz. Por ejemplo, se ha ido trabajando esta ley, ha habido intenciones, las primeras intenciones en 2013, 12, ¿no? Imagínense, 2013 al 21, ¿cuántos años han transcurrido, ¿no? Para que finalmente se llegue a promulgar, ¿no? Ahora el trabajo con esta ley ya está evidentemente promulgada, ha sido promulgada por la Asamblea Legislativa Departamental, no la actual, la anterior, pero cuando en realidad debería de ser promulgada por el Ejecutivo Departamental, ¿no? En este caso por el gobierno departamental, en este caso el Ejecutivo en ese entonces, Félix Pazzi, ¿no? Doctor Félix Pazzi. Pero muchas veces, como les decía, muchas veces depende de la voluntad política, ¿no? Para implementar estas políticas o leyes favorables a la juventud. Por ejemplo, la gobernación, como ustedes sabrán, era parte del movimiento Tercer Sistema, ¿no? Una ideología política distinta, pero la asamblea estaba también predominada por otra organización, por el MAS, ¿no? Entonces, fíjense, ha habido ciertos choques, ciertas dificultades, ciertos dobles discursos, no ha habido entendimiento para su implementación, mucho menos. Por eso es que, por ejemplo, se ha atravesado por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es por eso que el Ejecutivo Departamental, el gobierno departamental no ha promulgado, ¿no? Y es por eso que, como ustedes sabrán, según normativa, pasado, si no me equivoco, 15 días, ya tenía que ser promulgada por la Asamblea Departamental de La Paz, ¿no? Y es por eso que un poco ya a grandes rasgos, ¿no? Comentándoles, pero podríamos, como decía anteriormente, socializar, ¿no? Para conocer un poco cuál ha sido el proceso de construcción, ¿no? Y promulgación de esta ley. Podemos invitar a aquellas personas que han sido parte, ¿no? Ha sido un trabajo arduo. Ahora el trabajo consiste, aunque todavía no han retomado la actual Asamblea Departamental y mucho menos el Ejecutivo, el actual gobierno departamental de La Paz, no ha tomado todavía en cuenta esto, ¿no? No sé si conocerán, me imagino que el trabajo consiste de incidencia política nuevamente, ¿no? De organizarnos, no solamente como jóvenes, sino también en coordinación con instituciones, con el apoyo, obviamente, ¿no? Con jóvenes representantes, líderes de diferentes municipios, qué sé yo, provincias del Departamento de La Paz, ¿no? El trabajo consiste, como les decía hace ratos, en reglamentar esta ley, ¿no? Que va a ser otro proceso, me imagino, no como que ahorita como que no están priorizando todavía esto, pero consiste, ¿no? Hay que trabajar en ello también, ¿no? Una vez que se avance en la promulgación, en la reglamentación, hay que trabajar en su implementación, ¿no? Pero ya tenemos por lo menos cierto avance, ¿no? Posteriormente hemos venido trabajando también principalmente en esta gestión, en la construcción participativa de la Agenda Regional de Jóvenes Rurales y Urbanos.
¿Para qué nos sirve esto? Como su nombre lo indica, la agenda regional. Esta igual les voy a pasar, tengo en digital, enseguida les paso, o de repente quizás si nos alcanza el tiempo podemos ir viendo cuáles han sido las diferentes propuestas, ¿no? Y demandas principalmente de los jóvenes, ¿no? Digo regional porque no ha sido solo de La Paz, sino también de Oruro, ¿no? Entonces, este igual ha sido un proceso arduo, ha sido un trabajo de varios años, pero al final ya contamos, ¿no? Y nos sirve. Y además nos ha servido como insumo también para construir, ¿no? Para aportar con la Ley Departamental de Juventudes, ¿no? Entonces, ya por ese lado se nos ha facilitado el trabajo, ¿no? Pero también hemos conformado, ¿no? Evidentemente hemos hecho más acciones, pero aquí estamos resaltando las según un orden de importancia, digamos, ¿no? Hemos conformado y lanzado la plataforma virtual de jóvenes de Bolivia, ¿no? Le hemos difundido, le hemos lanzado por varios medios, no solo radiales, sino también televisivos, ¿no? Hemos estado en varios medios socializando de esta plataforma, ¿no? Enseguida vamos a ver si ustedes ahorita están con el celular a la mano o con su computadora a la mano, ordenador, qué sé yo, se ubican en esa dirección, https://jovenesenaccion.cipca.org.bo, entran en ese enlace, entonces ahí van a ver una plataforma, ¿no? Que está asociada, sí, asociada, incorporada en la página web de CIPCA, ¿no? Que igual es de conocimiento de las instituciones públicas, ¿no? De esto, por ejemplo, han sido parte del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, otras instituciones, ¿no? Y organizaciones y agrupaciones de jóvenes, obviamente, también, ¿no? Otras instituciones privadas también, ¿no? Colegas. Entonces, ahí les muestro el link para que ustedes la vayan a ver, cómo está estructurada esta plataforma. Esta plataforma, por si acaso, se ha construido, se ha conformado con el objetivo de difundir, ¿no? Y hacer conocer, por ejemplo, los derechos, ¿no? Como decíamos hace rato, civiles, políticos, económicos, culturales, etcétera, ¿no? Para hacer difundir, ¿no? Para hacer incidencia también, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, como jóvenes no tienen un espacio donde hacer conocer sus propuestas, ¿no? Donde hacer conocer diferentes, qué sé yo, manifestaciones, alguna noticia, algún video que es de interés de los jóvenes, pero que muchas veces se queda ahí, ¿no? Pero nosotros hemos dicho que hemos conformado esa plataforma para que sea un medio, ¿no? Un espacio donde la juventud pueda expresar sus derechos, ¿no? Su vulneración de derechos, pero también cuántos puedan incluso incorporar sus propuestas, sus agendas, ¿no? Con el único objetivo de hacer incidencia, ¿no? Política, ¿no?